En los pasillos helados de los palacios imperiales rusos, entre espejos dorados y conspiraciones susurradas, surgió una mujer que cambió el destino de un imperio. Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, no nació en Rusia, ni era heredera al trono, pero forjó con inteligencia, determinación y poder un reinado que marcó una era. Su historia no es solo la de una reina, sino la de una mujer que desafió cada obstáculo que se interponía entre ella y la corona más codiciada del este europeo. Catalina nació como Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst en 1729, en el seno de una familia aristocrática alemana modesta. A pesar de su linaje noble, su familia no tenía riquezas ni influencias destacables. Sin embargo, su madre tenía ambiciones grandes y supo ver una oportunidad de oro cuando la emperatriz Isabel de Rusia buscaba esposa para su sobrino y heredero, Pedro de Holstein-Gottorp. Así comenzó el destino extraordinario de una joven que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el rostro del poder ruso. A los 14 años, Sofía fue invitada a la corte rusa. Cambió su religión al cristianismo ortodoxo y adoptó el nombre de Catalina Alexeyevna. Desde el primer momento, Catalina entendió que en la corte de San Petersburgo no bastaba con ser obediente. Había que ser astuta. Observó en silencio, aprendió ruso con rapidez y se ganó el favor de la emperatriz con su inteligencia y su carácter controlado. Pero si Catalina pensó que su futuro esposo sería un compañero ideal, pronto se daría cuenta del precio de su ascenso. Pedro, el futuro zar Pedro III, era excéntrico, inmaduro y profundamente admirador de todo lo prusiano, lo cual lo distanciaba de la nobleza rusa. No fue un matrimonio de amor, ni mucho menos. Pedro se burlaba de Catalina, la humillaba en público y prefería jugar con soldados de juguete antes que cumplir con sus deberes de esposo o futuro emperador. Catalina, sin embargo, no se doblegó. Aprendió a moverse entre los laberintos de la corte, cultivó aliados entre la nobleza, la iglesia y el ejército y comenzó a planear su propio destino, uno donde ella no sería la consorte olvidada, sino la emperatriz soberana. En secreto, Catalina se instruyó en filosofía, política e historia. Leía a Voltaire, Diderot y Montesquieu. Escribía cartas, desarrollaba ideas y se preparaba día tras día para el momento en que pudiera tomar el poder. Sabía que la corte era un juego de máscaras y Catalina supo utilizar la suya con maestría. Mientras mantenía las apariencias ante su marido, comenzó una red de relaciones con oficiales clave del ejército, incluyendo a Grigori Orlov, uno de sus amantes más célebres, pero también uno de sus aliados políticos más importantes. En 1762, tras la muerte de la emperatriz Isabel, Pedro III subió al trono. Su reinado fue breve, errático y desastroso. Alienó a la nobleza, insultó a la Iglesia ortodoxa y firmó un tratado de paz con Prusia que fue visto como una traición nacional. En menos de 6 meses, Catalina vio su oportunidad. Con el apoyo de los hermanos Orlov y otros sectores clave del ejército, organizó un golpe de Estado. Pedro fue depuesto y arrestado. Días después, apareció muerto en circunstancias misteriosas. Catalina no perdió tiempo. Se presentó ante el Senado y la Iglesia como la legítima gobernante del imperio. Fue coronada emperatriz de todas las Rusias, no por nacimiento, sino por fuerza, estrategia e inteligencia. Su ascenso no solo marcó un cambio de liderazgo, sino el inicio de una nueva era. Como emperatriz, Catalina enfrentó desafíos monumentales. Rusia era un imperio vasto, atrasado en muchos aspectos, con tensiones internas y fronteras inestables. Catalina soñaba con modernizarlo. Inspirada por las ideas de la Ilustración, se propuso llevar reformas a la administración, la educación y el sistema legal. Convocó la llamada Comisión Legislativa para redactar un nuevo código de leyes, una tarea colosal en un país donde los siervos eran tratados como propiedad. Pero la realidad fue más dura que la teoría. La nobleza se resistía a perder sus privilegios, y cualquier intento de mejorar las condiciones de los siervos generaba desconfianza. Aún así, Catalina logró avances significativos. Fundó escuelas, promovió la vacunación contra la viruela, creó instituciones culturales y modernizó la administración del Estado. Se convirtió en mecenas de las artes y las ciencias y correspondía frecuentemente con Voltaire, quien la llamaba la Semíramis del Norte. Sin embargo, no todo fue progreso ilustrado. Catalina también enfrentó numerosas revueltas, la más grave de ellas la rebelión de Pugachev en 1773. Este cosaco se hizo pasar por Pedro III y prometió liberar a los siervos. El levantamiento se extendió rápidamente, sacudiendo los cimientos del imperio. Catalina respondió con mano de hierro. Tras sofocar la rebelión, endureció el control sobre los campesinos y reafirmó la autoridad del Estado, mostrando que su reinado también era capaz de imponer el orden por la fuerza.
En política exterior, Catalina fue ambiciosa. Expandió el imperio hacia el sur y el oeste, enfrentándose a los otomanos, anexando Crimea y participando en las particiones de Polonia, extendiendo las fronteras rusas como nunca antes. Su diplomacia era hábil y despiadada cuando era necesario. Mantuvo relaciones tensas pero estratégicas con las demás potencias europeas y consolidó a Rusia como una fuerza dominante en el continente. En lo personal, Catalina fue siempre objeto de rumores y críticas. Tuvo varios amantes, algunos de ellos mucho más jóvenes, y escándalos en la corte no faltaban, pero también fue una mujer profundamente sola. Su reinado duró más de 3 décadas, y durante ese tiempo, Catalina tuvo que sacrificar vínculos íntimos por el bien del poder. Mantuvo una imagen fuerte, firme, a veces distante, pero su correspondencia privada revela momentos de duda, angustia y reflexión profunda. Su legado comenzaba a tomar forma incluso antes de su muerte. Catalina la Grande no solo gobernó, sino que transformó. Convirtió a Rusia en una potencia ilustrada, aunque no plenamente liberal. Su nombre resonaba ya con admiración y temor, como la de una mujer que contra todo pronóstico se convirtió en una de las figuras más imponentes de la historia europea. Y sin embargo, aún queda mucho por contar. Lo que ocurrió tras su consolidación en el poder, sus relaciones más polémicas, sus decisiones más duras y los mitos que envolvieron sus últimos días. Todo eso lo descubriremos en la segunda parte de esta historia. Cuando Catalina la Grande llegó al trono ruso tras el derrocamiento de su esposo Pedro III, su vida entró en una etapa definitiva donde el poder absoluto, las intrigas de la corte y sus reformas marcaron un legado que aún hoy despierta admiración y controversia. A diferencia de muchos monarcas de su época, Catalina no se conformó con ser simplemente la esposa del zar. Con inteligencia y ambición, supo rodearse de consejeros capaces y adoptar ideas ilustradas que le permitieron modernizar Rusia, aunque sin dejar de lado la dura realidad política y social que gobernaba el imperio. Desde el inicio de su reinado, Catalina tuvo que enfrentarse a enemigos internos y externos. La nobleza rusa desconfiaba de ella por ser alemana de nacimiento y por su ascenso poco convencional al trono. Sin embargo, su carisma y habilidad política le permitieron ganar la lealtad de las tropas y la corte. Su primer gran desafío fue consolidar su poder frente a las facciones que apoyaban a su esposo depuesto, Pedro III, quien había sido derrocado y murió en circunstancias misteriosas. En el plano personal, Catalina fue una mujer apasionada y decidida. Su vida amorosa fue fuente de rumores y escándalos. Sostuvo relaciones con varios favoritos, hombres jóvenes que influían en sus decisiones y en la política del imperio. Estos amantes, además de acompañarla en el ámbito privado, también ocuparon cargos importantes y ayudaron a modernizar la administración rusa. Uno de los favoritos más famosos fue Grigori Potemkin, un hombre carismático que no solo fue su amante, sino también un político y militar clave en la expansión del imperio. Potemkin fue fundamental en la anexión de Crimea, un territorio estratégico que fortaleció la posición de Rusia en Europa y el Mar Negro. Además, impulsó la construcción de ciudades y la mejora de las infraestructuras con la intención de convertir a Rusia en una gran potencia europea. La relación entre Catalina y Potemkin está envuelta en un halo de misterio y leyenda. Se dice que él organizó verdaderos Potemkin Villages, pueblos falsos hechos para impresionar a la emperatriz y a sus visitantes, mostrando prosperidad donde en realidad había pobreza. Esta estrategia refleja la complejidad y la astucia de la política rusa de la época. A nivel cultural, Catalina fue una gran mecenas de las artes y la educación. Se inspiró en las ideas de la Ilustración que llegaban desde Francia y otros países de Europa occidental. Invitó a filósofos, escritores y científicos a su corte y fomentó la creación de academias, museos y bibliotecas. Su correspondencia con Voltaire y Diderot es famosa, mostrando su interés en promover un pensamiento más racional y progresista, aunque siempre dentro de los límites del absolutismo. Sin embargo, no todo fue progreso y avance. La realidad social de Rusia seguía siendo dura para la mayoría de la población, especialmente los campesinos y los siervos. Catalina reforzó el sistema de servidumbre, manteniendo a millones en condiciones casi de esclavitud. Esto provocó varias revueltas campesinas, siendo la más conocida la liderada por Pugachov, un cosaco que se rebeló en nombre del pueblo y que logró poner en jaque a la corte durante varios años. La rebelión de Pugachov fue brutalmente reprimida, pero dejó una huella profunda en la Rusia de Catalina. La emperatriz tuvo que reforzar su control militar y político para evitar que se repitieran levantamientos similares, demostrando que su gobierno, aunque ilustrado, también podía ser implacable y cruel cuando lo consideraba necesario.
En política exterior, Catalina la Grande llevó a Rusia a una época de expansión territorial sin precedentes. Además de Crimea, logró aumentar las fronteras hacia el sur y el oeste, enfrentándose al Imperio Otomano, Polonia y Suecia. Su participación en las particiones de Polonia fue especialmente significativa, ya que dividió el territorio polaco entre Rusia, Prusia y Austria, cambiando el mapa político de Europa para siempre. Su ambición no tenía límites, y su habilidad para combinar diplomacia, guerra y alianzas la convirtieron en una de las figuras más poderosas del siglo XVIII. Pero detrás de ese poder, Catalina mantuvo una imagen de mujer fuerte y a la vez accesible, capaz de inspirar respeto y miedo. A nivel personal, su legado también incluye la influencia que tuvo en sus hijos y sucesores. Catalina se aseguró de educar y preparar a su hijo Pablo para que continuara su obra, aunque la relación entre ellos fue complicada y tensa, reflejando las contradicciones de una madre poderosa y un heredero inseguro. Hoy, más de 2 siglos después de su muerte, Catalina la Grande sigue siendo una figura fascinante. Su historia está llena de luces y sombras, de pasiones y traiciones, de avances culturales y políticas despiadadas. Es el retrato de una mujer que supo dominar un mundo gobernado por hombres y dejar una huella imborrable en la historia de Rusia y del mundo. La historia de Catalina la Grande nos muestra que el poder y la ambición pueden transformar el destino de una nación, pero también dejan una estela de contradicciones y desafíos. Fue una mujer que navegó entre la luz de la Ilustración y las sombras del absolutismo, combinando idealismo con realpolitik. Su vida y reinado nos invitan a reflexionar sobre el costo del poder y la complejidad de quienes lo detentan. Catalina la Grande no solo fue una emperatriz que gobernó con mano firme y astucia política, su legado se extiende mucho más allá de las fronteras de Rusia y del siglo XVIII. Su influencia en la cultura, la educación y la política europea marcó un antes y un después que aún hoy genera debate y admiración. Desde joven, Catalina mostró un interés genuino por las artes y las ciencias, algo poco común para una mujer en su época y entorno. Su gobierno fue un delicado acto de equilibrio entre el progreso y la conservación del poder, entre la iluminación y la tradición. Mientras adoptaba algunas ideas modernas, también reforzaba la autocracia y la desigualdad social. En cuanto a su vida personal, Catalina fue una mujer apasionada y compleja. A lo largo de su vida mantuvo múltiples relaciones amorosas que, más allá de lo romántico, tenían también un fuerte componente político. Sus favoritos no solo compartían su lecho, sino que a menudo eran sus colaboradores más cercanos, ocupando puestos estratégicos y ayudándola a mantener su autoridad. Esta mezcla de amor, poder y política generó muchas intrigas en la corte y fue fuente constante de rumores y escándalos. Algunos historiadores han retratado a Catalina como una mujer fría y calculadora, mientras que otros la ven como una líder visionaria que supo usar sus armas en un mundo dominado por hombres. Tras su muerte en 1796, Catalina dejó. Hoy su figura sigue inspirando libros, películas y debates académicos. Su vida es un recordatorio de cómo el poder puede usarse para transformar una nación, pero también de las contradicciones que enfrentan quienes lo ostentan. En definitiva, Catalina la Grande fue mucho más que una emperatriz. Fue una mujer adelantada a su tiempo, con virtudes y defectos, cuya historia merece ser contada con todos sus matices. Además de sus logros internos, Catalina la Grande destacó notablemente en la esfera internacional, convirtiéndose en una hábil estratega diplomática que supo colocar a Rusia en el centro del mapa político europeo. Su reinado coincidió con un periodo de grandes transformaciones y conflictos entre las potencias del continente, y ella supo aprovechar esta coyuntura para fortalecer el prestigio y la influencia de su imperio. A través de alianzas inteligentes, como su acercamiento con Austria y Prusia, y maniobras militares calculadas, como la anexión de Crimea, logró ampliar considerablemente las fronteras rusas y asegurar rutas comerciales vitales. Su visión geopolítica no solo buscaba la expansión territorial, sino también consolidar a Rusia como un garante de estabilidad frente a las rivalidades europeas. Esta mezcla de diplomacia firme y flexibilidad política le permitió mantener la paz en varios frentes y asegurar que su país tuviera un papel decisivo en la configuración del orden europeo del siglo XVIII. Catalina fue así no solo una reformadora interna, sino también una líder con una influencia global, cuya sombra se extendió mucho más allá de las fronteras rusas y cuyo legado diplomático sigue siendo estudiado y valorado hasta hoy. Catalina la Grande no solo transformó Rusia durante su vida, sino que su legado sigue siendo visible en múltiples aspectos de la identidad rusa y en la percepción global de su historia. Su influencia cultural y política estableció un precedente para los gobernantes que la sucedieron y para la forma en que Rusia se relaciona con el mundo hasta el día de hoy.
En el ámbito cultural, su pasión por el arte y la educación sentó las bases para una Rusia más conectada con las corrientes europeas. Catalina entendió que la grandeza de un imperio no solo se medía en kilómetros cuadrados, sino también en su capacidad para promover el conocimiento, la creatividad y la reflexión crítica. Fundó instituciones que hoy son símbolos nacionales, como la Academia de Ciencias y la Biblioteca Imperial, que impulsaron la educación y el desarrollo intelectual. Bajo su reinado, Rusia se abrió a nuevas ideas que, aunque a veces fueron adaptadas con pragmatismo, permitieron la entrada de la Ilustración en un territorio hasta entonces marcado por tradiciones profundamente arraigadas. Políticamente, Catalina fue una maestra del equilibrio. Su reinado es un estudio en la gestión del poder absoluto y las presiones de la modernidad. Ella supo utilizar la estructura de la autocracia para mantener el control, pero también implementó reformas que buscaban modernizar el aparato estatal y la justicia, aunque sin perder de vista la estabilidad. La Nakaz, su código de leyes, aunque imperfecto y con limitaciones, representó un paso hacia la racionalización del gobierno, proponiendo derechos y un sistema judicial más equitativo, inspirado en los principios ilustrados. Sin embargo, su incapacidad o decisión de mantener la servidumbre intacta revela las contradicciones y tensiones de su gobierno, que combinaron idealismo con realpolitik. A pesar de los logros y las reformas, su gobierno también estuvo marcado por la represión y las contradicciones internas. Las revueltas campesinas y la rigidez del sistema de servidumbre muestran que bajo la superficie de la modernización persistían grandes desigualdades y conflictos. La rebelión de Pugachov es un recordatorio de los límites del poder de Catalina y de la resistencia popular frente a un sistema que aún privilegiaba a la nobleza y a la clase dominante.